El duelo, entendido como la respuesta psíquica ante la pérdida de un vínculo significativo, no se limita a una muerte física, sino que puede aparecer ante la transformación, el deterioro o la disolución progresiva del vínculo. Hoy presentamos Asimetría. Casper y Nova son grandes exploradores, pero sobre todo son buenos amigos. Su tarea es documentar y preservar talismanes importantes, y lo que comenzó como una pequeña aventura se terminó convirtiendo en una obsesión para ambos. Casper quiere la corona, mientras que Nova, a pesar de tener sus propios deseos, decidió acompañarlo, porque para ella la felicidad de Casper es también su felicidad, y a pesar de que está ensimismada en apoyarlo, siempre que puede le da consejos o le propone ideas. ¿Y si mejor vamos por aquí? Esto parece muy arriesgado. Sin embargo, Casper parece ignorar su voluntad constantemente, poniendo la corona como una excusa. A Nova no parece importarle este desequilibrio, pero el viaje ha comenzado a cambiar, y fue poco a poco, tan lentamente que sin que ninguno se diera cuenta, Nova dejó de ser su compañera, para convertirse en una herramienta que simplemente facilita su viaje. Y entonces, cuando llega el clímax de la historia, las decisiones de Casper y la falta de amor propio de Nova la ponen en peligro. Queda atrapada y no hay manera de salvarla sin perder todo lo que consiguieron en el camino. La historia anterior nos muestra algo que en psicología se conoce como ausencia progresiva. Su definición es el desvanecimiento gradual de la presencia emocional, mental o física de una persona dentro de un vínculo. A primera vista, esto no parece duelo, pues sucede aún cuando la relación sigue existiendo. El problema es que la mente ya le puso fecha de caducidad. Es difícil para el individuo procesar una pérdida tan grande de forma instantánea, así que comienza a través de pequeñas dosis de realidad. En los momentos donde buscas al otro y ya no está, en los hábitos que has formado a través de la relación que ahora ya no tienen sentido, o los espacios que comienzas a ver en tus planes. Con el tiempo, tanto el sistema nervioso como la psique van reaprendiendo el mundo sin el otro. Lo que ahora es un nosotros comienza a convertirse lentamente en un yo. ¿Te has preguntado por qué el duelo duele tanto? Para poder explicarlo mejor, quiero que pienses en esto. Cada noche te vas a la cama y no te cuestionas si el suelo a la mañana siguiente va a seguir ahí, pues has construido a través del tiempo una lógica sobre cómo funciona la realidad, lo que es fundamental e inmutable. Con este mecanismo podemos predecir cómo se comportará el mundo, y ya no necesitamos confirmar cada pequeño detalle antes de actuar, o de lo contrario, no podríamos vivir plenamente. Este mismo mecanismo ocurre con las creencias que tenemos sobre cómo funciona nuestro mundo, sobre quiénes somos y sobre lo que podemos esperar de la vida. A todo esto no lo cuestionamos, precisamente porque parecen demasiado obvias como para dudar de ellas. Pero a diferencia de las leyes físicas, y hablo de la macro, no de la micro, esa da miedo, estas creencias son un conjunto de ideas inconscientes. La psicóloga Janov Bullman las llamó el mundo supuesto, y dan forma a la manera con la que le damos sentido a la realidad y nos ayudan a tomar decisiones sobre cómo vivir nuestra vida. Este mundo se sostiene principalmente a tres grandes pilares, o tres grandes ideas. El primero, el mundo es benevolente. En algún lugar muy profundo de tu mente existe la convicción de que el mundo no te va a hacer daño. No necesariamente que todo sea perfecto, sino que en términos generales las cosas malas le pasan a otros. Si vas por la acera caminando, no piensas que de repente te va a atropellar un coche. Si cuidas tu salud, tienes la creencia de que no deberías enfermar gravemente, que si eres una buena persona, el entorno te va a tratar con la misma amabilidad. Todo esto no es ingenuidad. Vivir sin esa sensación básica de seguridad sería estar en un estado de alerta permanente, y es completamente insostenible, como estar pensando que el piso puede desaparecer al día siguiente. El segundo pilar, el mundo tiene sentido y es justo.
Creemos que las cosas no ocurren al azar, que si trabajamos duro obtendremos una recompensa acorde, que si una persona trata mal a los demás, recibirá lo mismo de vuelta, que detrás de cada evento hay una lógica, un motivo, una razón o una circunstancia a nuestras acciones o a las de las demás personas. Esta creencia nos da la sensación de que podemos anticipar el mundo y que si hacemos las cosas correctamente, tenemos cierto control sobre lo que nos puede llegar a pasar, y esto también nos da estabilidad. El tercer y último pilar, yo tengo valor y cierto control. Esta quizás es la más personal de las tres. Es cómo te ves a ti mismo, la creencia de que eres una buena persona, de que tus decisiones importan y que tienen consecuencias reales, de que en este mundo tienes un futuro por delante, el cual puedes construir y hacia el cual te diriges. En pocas palabras, es el valor que te das en este mundo. Este pilar sostiene tu autoestima, tu motivación y tu capacidad de proyectarte hacia adelante. Ahora bien, ¿por qué te expliqué todo esto? Normalmente en las decepciones de la vida puede que se caiga algún pilar y que con el tiempo se termine reconstruyendo. Pero lo que nadie espera que pase es que estos tres pilares se quiebran al mismo tiempo cuando tenemos una pérdida significativa. Un peque que pierda a su madre sin ningún aviso y de golpe, de repente el mundo ya no es seguro. El mundo no es justo. ¿Y qué será de su vida ahora sin su madre? Una persona que es despedida injustamente después de muchos años de trabajo impecable, de repente esforzarse ya no garantiza el éxito. ¿Qué será de su futuro? Eso no se lo merecía. La pérdida no solo duele porque extrañas a quien se fue, duele porque rompe la guía con la que estabas viviendo tu vida. De repente, el manual que tenías para entender el mundo ya no funciona, y esto produce en la mente algo mucho más pesado que la tristeza. Produce desorientación. Visto así, entonces el duelo no es un proceso emocional, es una crisis de significado, un momento en que la realidad que conocías se fractura y tienes que reaprender a vivir tu vida en un mundo que ya no se comporta como esperas. Volviendo a la historia, Nova representa a alguien que en su obsesión por el otro ha disuelto sus propios límites. En psicología esto se conoce como fusión mental, pero es mejor conocida como la dichosa codependencia, cuando la identidad de una persona queda tan entrelazada con la de la otra que deja de existir como un individuo separado. No es que ella ya no tenga deseos propios, sino que en su miedo por mantener el status quo, deja que todo le pase por encima. Casper, en cambio, vive el proceso contrario. Él quería la corona para ambos y consiguió aquello que perseguía, pero cuando Nova desaparece, también desaparece la persona que le daba sentido a su viaje, porque al final de cuentas nuestra identidad no se construye de la nada, sino a través de nuestros vínculos. Somos hijos, pareja o amigos de alguien, y cuando el otro desaparece, una parte de nuestra propia identidad se desestabiliza. Para los dos, el sentido de su vida se fractura. Para Nova, dentro de la relación, y para Casper, después de ella. Pero al final, ambos atraviesan lo mismo, una crisis de identidad, un duelo de sí mismos. Porque el duelo no solo ocurre cuando alguien muere físicamente, también ocurre cuando el yo se pierde dentro de una relación. La historia de Casper y Nova es un reflejo de la relación entre Simon y Betty, o al menos siento que eso nos quieren hacer creer, pero siento que hay una diferencia. En el caso de Betty, nunca existió un verdadero nosotros en sus acciones, al igual que Casper solo se enfocó en su objetivo, la corona. Cuando Betty viaja en el tiempo y regresa para ver a Simon, para ella solo han pasado unos minutos. En su mente, él sigue siendo el mismo hombre del cual se despidió hace un instante, pero la realidad la golpea. Simon ha estado perdido durante 1000 años. Verlo convertido en el rey helado es un shock brutal. No puede aceptarlo. Entonces decide hacer lo necesario para salvarlo, sin darse cuenta que en realidad él ya estaba perdido. Es como cuidar a alguien con una enfermedad degenerativa. Ves el cuerpo vivo, pero la persona que amas se fue hace ya mucho tiempo. Aún así, Betty se convierte en una cuidadora inalcanzable. Lo pone a él por encima de todo, de su tiempo, de su futuro y de su propia cordura.
solo que ella trajo a un ente intradimensional personificación del caos para salvarlo. Mientras tanto, Simon, atrapado dentro de la mente del rey helado, no comprende lo que Betty está haciendo por él. Y de forma irónica, después del final de Hora de Aventura, los papeles se invierten por completo. Cuando Betty se convierte en Golp, Simon recibe una falsa esperanza de que puede salvarla. Ahora es él quien se convierte en ese cuidador obsesivo. Es él el que empieza a sacrificar todo para reparar el daño que Betty se hizo a sí misma. Pero en Fiona y Cake lo cambia todo. A esta nueva parte de la historia, Simon tiene que enfrentarse a algo que no quiere aceptar. Betty ahora ya no está. Tiene la esperanza, pero está dando los mismos pasos que el hombre mágico en su momento. Al no aparecer una solución, se deprime. Aceptar el final implica algo mucho más profundo que simplemente extrañarla. Es darse cuenta de que ya no habrá un nosotros, que ahora él está solo. Perdió al Simon que existía a través de ella. Perdió su princesa, la identidad del Simon que ama a Betty. Ahora, el espejo donde se reflejaba su rol ya no existe. A este proceso los psicólogos lo llaman transformación identitaria. Y esto ocurre cuando la persona en duelo redefine quién es a raíz de la pérdida. Es importante entender que esto no significa olvidar a quien se va, ni tampoco es dejar de quererlo. El psicólogo Robert Neymeyer lo explica con dos movimientos. El primero es hacia afuera, dejar de buscar a la persona en su presencia física y aprender a encontrarla en el recuerdo, en los valores compartidos que te dejó en ti. El segundo es hacia adentro, reconstruir quién eres ahora y responder poco a poco preguntas como ¿quién soy sin esta persona? ¿Cómo es mi vida ahora? ¿Qué sentido le doy a mi día a día? Y con estas respuestas empezar a construir un nuevo yo, que incluye la experiencia de la pérdida, el amor que persistió y una nueva forma de estar en este mundo. Simon al final logra reconstruirse. La pérdida es irreversible, pero sí se puede procesar el dolor, aceptar la culpa y seguir viviendo con el recuerdo. Betty y Nova dejaron de existir como individuos separados. Las dos construyeron su identidad alrededor de otra persona. La diferencia está en cómo llegaron ahí. Nova se disolvió acompañando y Betty se disolvió salvando, pero el resultado fue el mismo. Cuando la misión desapareció, ellas también lo hicieron. Simon, en cambio, aprendió algo que Betty no pudo lograr y que Marceline en su momento le tomó rato en entender. El final de una relación no tiene que ser nuestro final y debemos pasar por el proceso de reaprender quiénes somos sin la presencia física de la persona que amamos. Y aquí viene lo importante. La recuperación no consiste en volver a un mundo de antes, porque ese mundo ya no existe. Consiste en reconstruir uno nuevo, más real, más honesto, uno que puede incluir tanto el dolor de la pérdida como la posibilidad de seguir viviendo. No todo es resignarse o caer en un falso estoicismo, porque aún puedes hacer algo, y es por ti y para ti. De alguna manera debes crear una nueva forma de cómo entender la vida. Betty no pudo llegar ahí. Convirtió a Simon en su única misión. Si la persona que amas te necesita y tú le provees algo que sin ti no tiene, mientras seas útil, no te va a soltar. Esta lógica no nace de la manipulación, sino del miedo. Después de haber roto tantas veces tu pilar de confianza, ya no sabes si alguien realmente puede mantener sus promesas. Entonces, en lugar de arriesgarte a ser amado por quien eres, prefieres ser amado por lo que haces, porque eso, al menos, lo puedes controlar. Y cuando no lo puedes controlar, eso da miedo. Cuando alguien te ama por decisión, por lo que eres y no por lo que das, no puedes controlarlo. No tienes garantía. Depende únicamente de qué tan comprometida está esa persona de seguir eligiéndote. Por eso es más fácil construir vínculos donde eres indispensable que vínculos donde eres simplemente amado. Si deseas ser amado por quien eres, entonces deberás tener la valentía de enfrentar a este miedo de romper tu pilar de confianza una vez más. Simon logró reconstruirse y Betty se perdió tratando de no perderlo a él.
Ahora que terminó el video, ¿qué tal? ¿Creen que esta escena se siente diferente ahora? Esta pregunta quiero que se la lleven porque siento de que estuve investigando más o menos cómo percibir este final, pero es que siento que hay muchos... Es como si fuera un espagueti, no sé explicarlo muy bien. La relación entre Simon y Betty parece un poco fácil de entender al principio, pero después con Casper y Nova se volvió bastante complicado porque nos quieren dar a entender de que Simon se siente mal porque Betty hizo todo lo posible para salvarlo, pero si nos damos cuenta él hizo exactamente lo mismo. Y tampoco es como si supiera todo lo que hizo Betty para salvarlo, simplemente un día apareció dentro de la panza de Glob y ya está. No lo sé, me parece un poco extraño. Yo siento que pareciera que están invertidos, que más bien Betty parece más Casper y Nova parece más Simon. Bueno, al final creo que es criterio de ustedes. Decidirán qué cosa está bien de este video y qué cosa está mal, pero mi esfuerzo aquí está. Gracias por ver el video, nos vemos quién sabe cuándo.